¿Cómo están? Les damos la bienvenida a las noticias en el canal de televisión del Poder Judicial. La invitación es a que en los próximos 30 minutos hagamos un recorrido por las principales informaciones ocurridas esta semana. Comenzamos con los titulares. Desde 15 años y un día a presidio perpetuo es la condena con que la justicia castiga el robo calificado. Corte Suprema reafirma obligación de pagar licencias médicas a una persona que tramita jubilación por invalidez. Ministro Dolmetsch encabezó la inauguración del nuevo edificio que albergará el Tribunal de Familia de Pudahuel. Corría por el Parque de los Reyes cuando fue asaltado. Los delincuentes lo golpearon brutalmente y lo obligaron a entregar las llaves de su auto y de su casa bajo amenaza de muerte. Este asalto configura el delito de robo con violencia o calificado, el que tiene una pena que va desde los 15 años hasta la cadena perpetua. La noche del sábado 18 de abril de 2015 será difícil de olvidar para este hombre. Como de costumbre, salió a correr por el Parque de los Reyes en la región metropolitana, pero fue asaltado por dos delincuentes. Junto con robarle, lo atacaron brutalmente con golpes de puño y patadas. Una vez en el suelo, lo hirieron con arma blanca en varias partes de su cuerpo, incluida su cara. Amordazado y amarrado fue encontrado por la policía. El hombre, que por temor ocultó su identidad, se vio obligado a entregar las llaves de su departamento y su auto. Los delincuentes fueron a su domicilio llevándose lo que pudieron. Las cámaras de seguridad sirvieron para que fueran identificados. El delito, la imputación era por un robo calificado. El tribunal en el juicio oral determinó compartir esa calificación de que era un robo calificado. El robo calificado es un delito que está contemplado en el artículo 433 del Código Penal chileno. Sufrió incluso modificaciones ahora, recientemente en julio, con la denominada nueva ley de agenda corta. El robo calificado es un delito de robo con violencia o un delito de robo con intimidación, pero tiene la particularidad que para cometer ese delito durante su comisión o después de haber sido cometido para asegurar la impunidad, se han llegado a resultados que son muy graves. La modificación de la agenda corta antidelincuencia elevó las penas de 15 años y un día a presidio perpetuo calificado, sin beneficios por 40 años, a quienes cometan un robo con resultado de homicidio o violación, en caso que los asaltantes provoquen lesiones graves, gravísimas o mutilación a sus víctimas, y además las retengan. La condena va desde los 10 años y un día a 20 años en la cárcel. Precisamente este es el caso del deportista asaltado en el Parque de los Reyes, a quien le fracturaron la nariz, lo que es considerada una lesión grave. No alcanzaron a ser formalizadas más de 120 personas, más o menos de manera estándar, los años anteriores, más o menos los 5 años anteriores. Y las cifras de condena por esto también son bastante bajas, alrededor de 20 por año, más o menos. Una cifra menor para este delito según los expertos, considerado como uno de los más crueles que ocurren en nuestro país. Sin embargo, sus víctimas muchas veces se niegan a denunciar por temor a represalias, pese a identificar a los agresores. Es por eso que la Fiscalía Nacional contempla la protección a las víctimas como un compromiso a quienes denuncien un robo calificado. Hay una serie de medidas que nosotros podemos decretar autónomamente, es decir, sin necesidad de pronunciamiento jurisdiccional y que también involucran un cierto costo para los cuales afortunadamente nosotros contamos con un fondo, como entregarle ciertas alarmas a las víctimas, ciertas medidas de protección o reforzar de medidas de protección su vivienda con rejas, con herramientas en realidad que terminen potenciando su protección. Una protección que está vigente durante todo el proceso como una manera de resguardar la integridad de las víctimas. Incluso, el órgano persecutor tiene la facultad de pedir que el agredido declare en una sala distinta al imputado y puede adoptar medidas extraordinarias que protejan a la víctima una vez concluido el proceso. La Corte Suprema ordenó el pago de 17 licencias médicas que entre el 2005 y el 2007 fueron rechazadas a una mujer que tramitaba su jubilación por invalidez. La sentencia confirmó que el plazo de la afectada para reclamar el reembolso no estaba prescrito y que la Superintendencia de Seguridad Social, el COMPIN y la ISAPRE Banmédica actuaron arbitrariamente al desconocer la ley que obliga a remunerar a quien tramita su invalidez total.
A través de un recurso de protección, una mujer que padece fibromialgia solicitó el pago de 17 licencias médicas que su ISAPRE se negó a reembolsarle mientras gestionaba su pensión de invalidez. Hace 8 años la mujer presentó la primera solicitud y ante la negativa acudió al CONPIN y a la Superintendencia de Seguridad Social, pero tampoco obtuvo resultados. La Corte Suprema catalogó esta situación como arbitraria y obligó a cancelar las licencias, ya que la ley lo exige cuando una persona está en proceso de jubilación por algún tipo de discapacidad. Porque ella reunía, en opinión de la Corte, todos los requisitos necesarios para ser titular del derecho a adquirir estas pensiones de seguridad social, pero que por una decisión que la Corte estima arbitraria, y estima arbitraria porque sería contraria a una instrucción, a una normativa establecida con base legal, esta persona no los habría adquirido definitivamente. Para apoyar su argumento, la Corte tomó en cuenta una circular del año 85 que obliga al CONPIN a autorizar las licencias médicas de una persona mientras tramita su jubilación por invalidez, tal como ocurrió con la afectada. En el periodo que antecede al otorgamiento de la pensión de invalidez, sí procede el pago de la licencia médica. En base a ello, porque cuando estaban los antecedentes para el rechazo del pago de esta respectiva licencia, la Corte Suprema lo calificó de arbitrario. Asimismo, estableció que el plazo para interponer el recurso estaba vigente. Esto porque, si bien el rechazo de las licencias fue conocido hace una década, recién a fines del 2015 la mujer recibió una resolución oficial. Por lo tanto, desde ahí en adelante corre el plazo de 30 días de prescripción y ella lo presentó en el periodo correspondiente. Además, el máximo tribunal reconoció que al rechazar estas licencias médicas, la mujer vio vulnerados 2 de sus derechos, el de igualdad ante la ley y el de propiedad. Esta persona tenía todos los requisitos para ser dueña de estas prestaciones de índole social. Por lo tanto, no lo trata como un tema de seguridad social, lo trata como un tema de derecho de propiedad y lo trata como un tema de, bueno, si esta persona, al igual que el resto, a quien se le pagan las pensiones o a quien se le pagan las licencias médicas en definitiva, a ella no se le pagaron y está en las mismas condiciones, ¿por qué no hacerlo? Sin embargo, hace algunos años atrás surgió una tesis de que sobre los derechos sociales, los respectivos titulares tienen el derecho de propiedad sobre el mismo. Y a partir de este derecho de propiedad respecto del derecho social, sí se entra a garantizar el derecho social vía recurso de protección. Bajo esta lógica, el fallo valida una vía para proteger los derechos de carácter social que no están amparados directamente en un recurso de protección. Al considerar que estos son una propiedad de cada persona, el máximo tribunal asume que ingresan dentro de los derechos protegidos por la acción que presentó la afectada. Manuel Fuentes Cancino, conocido como El Perilla, fue considerado por años como el líder del narcotráfico de La Legua y del país. Este hecho lo llevó a ser detenido por primera vez en el año 1993 y posteriormente condenado a más de 20 años de prisión. Esta es la historia de uno de los mafiosos más conocidos en la historia criminal chilena. Manuel Fuentes Cancino, conocido popularmente como El Perilla, nació en la población La Legua, donde comenzó su carrera delictual a mediados de los 70, convirtiéndose en el líder de la banda de narcotráfico más popular de la zona. Años más tarde fue condenado por este delito. Como líder de la banda de narcotráfico más grande de La Legua, Fuentes Cancino fue el primero que circuló por esta población en autos lujosos y siempre protegido por guardaespaldas. Su recuerdo no está solo asociado a la ostentación, también a la solidaridad con sus vecinos a quienes ayudaba, obteniendo a cambio su complicidad. Era una persona además que fue bastante querida por los mismos vecinos del sector, porque además él les brindaba ayuda, les hacía regalos para las Navidades, incluso en algunos momentos la prensa, a propósito de los años 90 o 2000, que después aparece esta serie Los Sopranos, decían que tenía un poco de algo de Tony Soprano, por la forma en que se manejaba. El sujeto tenía todo un prontuario de haber hecho carrera en Europa. A ver, incluso plantean algunos que participó con la mafia italiana, la camorra, y que al llegar acá eso le habría dado a él un cierto estatus
Y otra de las características particulares que presenta él, que no sí todos los narcotraficantes, es que no tenía una gran carrera criminal. El Perilla lideró una de las organizaciones de narcotraficantes más importante en la historia de Chile, la protección de los vecinos, quienes incluso pintaron las casas del mismo color para despistar a la policía. Dibujan una estructura delictual que antes no existía en Chile, esa que le permitió escapar en reiteradas ocasiones de la justicia. En ese sentido, en general, son sujetos que tienen... Yo diría que no son psicóticos, no están locos o dementes. Tienen clara conciencia de la ilicitud de sus actos, tienen plena capacidad cognitiva, intelectual, valorativa, de poder hacer una distinción entre el bien y el mal. Se determinó que era una de las personas que realizaba tráfico de estupefacientes directamente. Uno de los autores del delito se indica que él es la persona que tiene la maleta donde estaba la gran cantidad de drogas y por lo tanto es posteriormente condenado. El 17 de diciembre de 1993, Policía de Investigaciones detuvo por primera vez a El Perilla con gran cantidad de cocaína. Estuvo preso entre el 3 de agosto de 1993 y el 26 de noviembre de 1994. Volvió a la cárcel el 3 de agosto de 1995 y ahí estuvo hasta el 24 de diciembre de 1996, cuando le fue otorgada la libertad provisional. El 4 de octubre de 2001 fue condenado a 10 años y un día, periodo que aumentó en 5 años en 2005, por vender droga desde la cárcel. Y en junio de 2006 se le condenó a 12 años más de cárcel por delitos vinculados al narcotráfico. Estamos hablando de un delito mayor. El delito de narcotráfico no solamente implica en términos estrictos. Son todos muchos delitos que se cometen por estas bandas criminales. Cuando hablamos del narcotráfico estamos hablando de organizaciones criminales que son, primero, que trafican mucha droga. El 1 de junio de 2016, Manuel Fuentes Cancino, El Perilla, salió en libertad debido a la enajenación mental que sufría a los 67 años de edad. Solo 5 meses después, falleció producto de una insuficiencia respiratoria aguda. La Corte Suprema continúa trabajando en capacitar a jueces y funcionarios judiciales para que se expresen de una manera más clara cuando atienden a los usuarios. En el Centro de Justicia hubo un taller cuyo objetivo fue reconocer las principales fallas de comunicación y las maneras de resolverlas. Dar a entender el lenguaje judicial de una manera cercana a los usuarios es una de las prioridades de la Corte Suprema. El objetivo principal de esto es evitar la pérdida de tiempo de personas que regresan a tribunales a consultar por resoluciones, sentencias o informaciones que no entendieron. En ese sentido, la labor de magistrados y funcionarios del Poder Judicial es clave, ya que son ellos los que tienen contacto directo con el público. Los funcionarios son la primera cara del tribunal y son quienes dan la primera respuesta. Entonces, lo que ellos nos transmiten es de suma importancia. Ellos son los que nos transmiten cuáles son las inquietudes y de alguna forma la retroalimentación de cómo estamos haciendo el trabajo. Washington Jaña, juez del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, expuso este y otros puntos en el taller de lenguaje claro y acceso a la justicia, realizado en el Centro de Justicia. A la cita llegaron magistrados, administradores y funcionarios de tribunales, además de representantes de Gendarmería y de la Asociación de Jueces de Policía Local. El objetivo fue identificar cuáles son los problemas de comunicación más cotidianos con los usuarios y la manera de resolverlos. Que a veces las resoluciones pudieran no ser tan claras como uno quisiera y eso genera en las personas dudas de qué fue lo que quiso decir el tribunal o el juez específicamente y muchas veces eso tampoco es solucionado porque a lo mejor podría hacerlo, sino que vuelve la persona a público y pregunta para que la aclaren qué fue lo que quiso decir el tribunal. Bueno, en definitiva es un poco eso. La idea central del taller fue explicar los procesos de comunicación dentro de un tribunal y la necesidad que la información llegue a los usuarios con la menor cantidad de fallas y distorsiones posibles. Para esto, la actividad contó con un espacio para resolver las preguntas y dudas de los presentes. O sea, me parece un proyecto, la verdad, maravilloso. Creo que nuestra labor como
representante de la justicia es efectivamente generar mayores accesos a la gente a que puedan entender los procedimientos que aplicamos diariamente en los tribunales de justicia. Somos los primeros llamados a entender el lenguaje y empezar a bajarlo, porque al cabo nosotros mismos somos los que a veces no comprendemos el lenguaje de nuestros pares. Entonces creo que es la primera instancia para empezar a comunicarnos de manera más efectiva, la verdad. El lenguaje claro podría haber sido considerado como una amenaza al lenguaje jurídico. Sin embargo, con la exposición de hoy día queda claro que esto no es así, sino que lo que busca es que sea un lenguaje entendible para las personas comunes que no tienen los estudios jurídicos, a fin de que puedan entender lo que finalmente el juez le está diciendo. La actividad finalizó con un repaso a los avances y productos elaborados por la Comisión de Lenguaje Claro de la Corte Suprema, un equipo de trabajo que lo encabeza el ministro Carlos Aránguiz y cuya misión es orientar a los funcionarios del Poder Judicial y usuarios sobre el lenguaje judicial a través de textos y talleres explicativos, como el realizado en el Centro de Justicia. Más de 7.000 millones de pesos de inversión significó la construcción del nuevo edificio que alberga el Tribunal de Familia de Pudahuel. Estas nuevas dependencias van a recibir a los usuarios de Lo Prado, Cerro Navia, Quinta Normal y Pudahuel. A su inauguración asistieron las máximas autoridades del Poder Judicial y también del Ministerio de Justicia. 11 salas de audiencias, 6.200 metros construidos y más de 1 millón de usuarios beneficiados. Todas estas cifras destacan la trascendencia que tiene la construcción del nuevo Juzgado de Familia de Pudahuel, que fue inaugurado por el presidente de la Corte Suprema. Nosotros hemos tenido en los últimos años un apoyo de las autoridades que nos ha significado esto, que se ha replicado en varias partes. No este igual, ¿eh? Yo creo que este es el más moderno de Chile, pero casi todos los tribunales que hoy día estamos inaugurando, nosotros hasta de los lugares más apartados, son de óptima calidad. El edificio de 3 pisos cuenta con instalaciones 100% accesibles para personas con discapacidad y de alta tecnología para jueces y funcionarios. Áreas verdes, un moderno sistema de climatización y aislación térmica y acústica permitirán entregar una mejor atención a usuarios de 4 comunas: Pudahuel, Cerro Navia, Quinta Normal y Lo Prado. La importancia para los usuarios, creo yo, que con toda la modernidad que tiene, con toda la tecnología que se le ha incorporado, significará en definitiva que le podamos ayudar de mejor manera a los usuarios a solucionar su problema. Es una inversión de más de 7.000 millones de pesos del Estado de Chile, con los más altos estándares técnicos que uno pueda encontrar, y nos alegramos mucho que esto se haga aquí en la comuna de Pudahuel para satisfacer las necesidades de más de 1 millón de usuarios y precisamente en un tema tan sensible para nosotros como es la justicia de familia. Además de comodidad para los adultos que acuden a resolver sus controversias, se acondicionó con juegos y mobiliario especial para niños, niñas y adolescentes, un amplio espacio en el primer piso del edificio. La gente cuando se ve bien acogida, cuando llega a un lugar agradable, yo creo que hasta hay una suerte de predisposición más también permisible. Entonces, yo creo que es justo que nosotros podamos, con nuestros medios, entregarle a la gente esta acogida tan maravillosa. El Poder Judicial espera que el Building Council Center, entidad que legitima a nivel internacional las operaciones sustentables, entregue la certificación de oro por la construcción de este moderno y vanguardista inmueble que albergará a los juzgados de familia de Pudahuel. En Leyes que Marcaron Chile les mostramos el recurso de protección que cumple 40 años de existencia. Esta acción constitucional es presentada ante las Cortes de Apelaciones y tiene por objetivo garantizar los derechos de todas las personas. En la actualidad, su uso aumenta cada año, sobre todo por las alzas en los planes de las ISAPRES. El recurso de protección cumplió 40 años. Esta acción judicial fue establecida por primera vez en el Acta Constitucional de 1976, porque la Constitución de 1925, vigente hasta el 11 de septiembre de 1973, no existía un procedimiento que garantizara los derechos fundamentales de las personas frente al Estado y los particulares. La acción de protección se creó en una acta constitucional, que eran productos normativos que creó el gobierno de facto, que estaba en vigencia en esa oportunidad, en esa época,
y que no tenían un reconocimiento formal como constitución. De hecho, se llamaban actas constitucionales, que eran especie de reformas a la Constitución de 1925. Es una herramienta establecida en la Constitución para que las personas que se sientan afectadas en ciertos derechos resguardados por la propia Constitución puedan recurrir de manera rápida ante los tribunales que la ley señala para el restablecimiento de sus derechos. En la actualidad se presentan recursos de protección en las cortes de apelaciones del país por diferentes razones, para impedir el alza a los planes de las ISAPRES, para proteger el derecho a la vida, para la fijación de precios de servicios y evitar la discriminación hacia una persona, entre otros. Actualmente su uso aumenta cada año, sin embargo en la década del 70 y 80 no fue muy utilizado. Cuando se promulga la Constitución de 1980 y entra en vigencia en 1981, ya aparece en plenitud el artículo 20 de la Constitución. Pero originalmente los tribunales tuvieron una actividad menor porque todavía hasta 1990 estábamos bajo el contexto de una dictadura militar. La razón por la cual las cifras comienzan a mostrar un uso más frecuente del recurso de protección dice relación solamente con que es una herramienta que los abogados desconocían y que por lo tanto no estaba de esa manera disponible para todos, hasta que comienza a abrirse camino. Panorama diferente al que hoy enfrenta. El aumento en el uso de los recursos de protección es notorio en los últimos años, mientras que en 2015 ingresaron 29.430, de los que se fallaron 23.249. Durante el 2016 este número se triplicó, ingresando 91.013 recursos de protección, de los que ya se han fallado 77.647. Por cierto que esto significa un aumento importante del trabajo. Y para nosotros un desafío enorme también. Desafío que nos ha significado cambiar la forma de trabajar, mejorar la forma de trabajar, al punto de que nosotros hemos más que triplicado la cantidad de fallos que se dictaban el año pasado. Yo espero que esa cifra se acerque a cuadruplicar la cantidad de sentencias. El recurso de protección puede ser interpuesto por cualquier persona, natural o jurídica, incluso una agrupación. La única modificación que tiene fue en 2005, cuando se agregó el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En sus 40 años de vigencia cumple un rol clave para garantizar que los derechos fundamentales de todas las personas sean respetados. Al igual que la mediación y el arbitraje, la conciliación es un mecanismo alternativo para resolver los conflictos de forma pacífica antes de dictar una sentencia en los tribunales. La legislación chilena establece formas diferentes para realizar este trámite y se los mostramos en la cápsula educativa. La conciliación es un acuerdo en el que las partes involucradas en un conflicto de carácter jurídico buscan una solución alternativa, pero con los mismos efectos que tendría una sentencia judicial. El conciliador puede ser un juez o una persona capacitada para realizar este trámite. Según la materia de la controversia, en Chile este trámite puede efectuarse en una etapa previa al proceso judicial o durante él, antes que el juez entregue un veredicto. Por ejemplo, en las causas civiles la conciliación es obligatoria una vez que se han agotado las instancias de discusión. Allí el magistrado debe proponer personalmente un acuerdo a las personas involucradas. En materia laboral, la audiencia de conciliación queda a cargo de la Dirección del Trabajo para gestionar el pago de remuneraciones y cotizaciones adeudadas entre empleadores y trabajadores. Solo en caso de no llegar a un acuerdo, el trabajador puede presentar una demanda en tribunales. El siguiente es el bloque de contingencia. Reúne las principales informaciones y actividades relacionadas con la justicia en todo el país. Una charla dirigida a la comunidad docente del Liceo Josefina Aguirre Montenegro de Coyhaique fue realizada por el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública de la región de Aysén. En ella se conversaron temas relacionados a la justicia penal y la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que ya tiene más de 10 años de vigencia. Creo que fue una experiencia que es muy posible de repetir, una experiencia necesaria para el Poder Judicial. La reforma
a la Ley Penal Adolescente del año 2005, llevamos 10 años en esto y sin embargo creo que existen metas todavía por cumplir respecto al enfoque que debe darle de alguna otra manera el Poder Judicial. Es una buena instancia tanto para hacer participar a los profesores, quienes son los que lidian a diario y quienes son parte fundamental tanto de la conducta como la reinserción que tienen o la inserción en un mundo adulto de nuestros adolescentes. Por tanto, esta instancia para nuestra institución es muy importante poder participar. El funcionamiento de la justicia penal adolescente, el delito de hurto de celulares al interior de establecimientos educacionales, delitos sexuales y el apoyo que pueden brindar las instituciones del Estado fueron parte de los temas tratados en esta charla. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca inauguró una sala especial para la toma de declaración de niños, niñas y adolescentes en juicios orales. Esto se realiza sin la necesidad que los niños estén físicamente en la sala de audiencia cuando van a declarar en calidad de víctimas o testigos de un delito. El acto fue encabezado por el presidente de la Corte de Apelaciones de Talca, ministro Carlos Carrillo González. Además, durante la actividad se realizó un ejercicio de simulación donde participaron magistrados y funcionarios de la jurisdicción de la región del Maule. Terminan las noticias en el canal de televisión del Poder Judicial. Como siempre, invitarlos a que sigan comunicándose con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales que tenemos habilitadas para usted y a nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl.